Y seguimos profundizando en lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Vladimir Putin incrementó la tensión, poniendo en escena el armamento nuclear ruso, como ya lo comentábamos más temprano. Un tema que queremos profundizar junto a Cristian Chateau, general en retiro del Ejército y académico de estrategia de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Soledad, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por la cobertura que están haciendo de este conflicto, que es realmente extraordinaria y muy detallada. Bueno, y manifestar mi solidaridad con el pueblo ucraniano ante esta situación que está viviendo, ante una flagrante agresión, una agresión armada, digamos, sancionada por el artículo 52 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. A veces parece que no se recordará eso, pero es muy importante que esto es una agresión internacional y que la comunidad internacional debería reaccionar de mejor forma, como lo está haciendo. Claro, no se ve fácil la salida, después podemos profundizar sobre ese tema, pero para que vayamos ahí contextualizando las distintas informaciones que hemos ido conociendo. Vladimir Putin, cuando habla de que las armas nucleares entran en modo especial de combate, esas son las palabras que él ocupó. Eso es la práctica. ¿Qué significa? Decir, estoy preparado para apretar el botón rojo en cualquier momento. ¿Cómo habría que interpretarlo? Bueno, mira, interesante pregunta. En el contexto del desarrollo de la estrategia nuclear surge en tiempos de la Guerra Fría lo que se llama la disuasión nuclear, que es la amenaza del uso de la fuerza nuclear contra un adversario de tal forma de que este desista de usar a su vez la fuerza nuclear contra él. Y esta lógica o esta estrategia se dio entre las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante la Guerra Fría. Claro, Entonces, la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, esta crisis que estamos ya llama crisis de guerra, pero esta situación que se está viviendo hoy día es lo más parecido a la crisis de los misiles, porque hay un tema de posicionamiento estratégico de armas nucleares o de impedir que esas armas nucleares se posicionen estratégicamente en lugares cercanos al territorio propio amenazado. Claro. Entonces, esto es un acto de amenaza, definitivamente es una amenaza en el contexto de la disuasión nuclear. Claro, porque sabe también al mismo tiempo que del otro lado tiene a la OTAN, que también tiene una cantidad suficiente de armas como para destruir a Rusia en caso de cualquier cosa, ¿no? Por eso es que también durante la Guerra Fría el desarrollo de la estrategia nuclear llegó a tal nivel que se llegó al concepto de la destrucción mutua asegurada, el MAD, Mutual Assurance Destruction, en donde cualquiera que apretara el botón rojo de lanzamiento de misiles, inmediatamente era imposible revertir la situación, una situación de holocausto nuclear a nivel mundial. Yo no digo que estemos en las mismas condiciones, digamos, habría que profundizar en el análisis de la potencialidad actual del armamento nuclear, pero obviamente que eso es lo que se trata de evitar. Y la disuasión se basa y se fundamenta en el temor que tienen los países a llevar adelante una guerra nuclear. Por eso la Guerra Fría se denominó Guerra Fría y se peleó en conflictos, básicamente en conflictos convencionales, y nunca se escaló, se escaló justamente después de la crisis de los misiles del 62, que fue el momento que estuvimos más cerca de una escalada nuclear. Se tomó un poco de conciencia y se empezaron a generar el concepto de las medidas de confianza mutua para poder evitar que un accidente en la interpretación de las acciones de un Estado fueran a generar una escalada nuclear por parte de otro Estado. Claro, y si nos remitimos, por lo tanto, a ese antecedente histórico, a lo que ocurría durante la Guerra Fría, durante la crisis de los misiles en particular, que fue el momento donde hubo ahí mayor riesgo de enfrentamiento directo, eso finalmente terminó conduciendo a una negociación secreta para evitar que ambas partes fueran humilladas, ¿no? ¿Eso podría pasar en este caso también? Exactamente. Bueno, eso también podría ocurrir, porque hoy día hay un despliegue estratégico, claro, que Rusia no tiene un despliegue estratégico tan cercano. En esa época lo que se negoció es sacar los misiles de Cuba, porque en 6 meses después de la negociación de la retirada de los misiles de Cuba, la OTAN retirara los misiles de Turquía. Eso no fue lo que se logró. Pero la Organización del Tratado Atlántico Norte actualmente, a pesar de todos los tratados firmados, etcétera, aún tiene armas nucleares de carácter táctico, que son de menor efecto en Turquía, por ejemplo. Están posicionadas en Turquía, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Francia, etcétera. La OTAN tiene un arsenal nuclear.
Y dentro del arsenal nuclear de largo alcance también Estados Unidos todavía mantiene, hay una suerte de, no voy a decir equilibrio, puede haber un equilibrio, todo depende de la cantidad de ojivas nucleares que estén activas, hay otras en proceso de desmantelamiento. Se dice que Rusia tiene alrededor de 6.200 y tantas ojivas nucleares, que son la carga de explosión nuclear, pero no necesariamente tienen la misma cantidad de vectores, es decir, misiles o silos, misiles que se lanzan desde silos, submarinos o diferentes plataformas aéreas, como bombarderos pesados. Entonces, claro, ahí se produce una lógica de equilibrio nuevamente y que se asimila un poco a eso. Ahora, hay otro antecedente también interesante de considerar, Soledad, que en el año 2018, en la cuenta, más o menos en la misma época en donde el presidente Trump dio la cuenta pública de la nación, del State of the Union, el presidente, en los primeros días de marzo del año 2018, el presidente Putin dio su cuenta pública a la nación. E impresionantemente, en esa cuenta pública a la nación, de 2 horas y media que duró la cuenta, casi 50 minutos fueron para exhibir lo que él llamó las 6 maravillas bélicas de Rusia, en donde anunció el desarrollo de una cantidad de armamento y un tipo de armamento, dentro de los cuales incluso está, hoy día en la mañana escuchaba a Juan Antonio Neme en Megavisión, con mucho gusto, que conversaban sobre estas bombas hiperbáricas, esta bomba que cae y que genera hasta 2000 grados Celsius de temperatura en un objetivo, y por supuesto puede desarticular proyectos, puede quemar una manzana completa, digamos, y por supuesto está utilizada, tiene menos efecto que una bomba nuclear, pero mira, también tiene la capacidad una capacidad de destrucción enorme. Entonces, esas y otras cosas, de hecho, dentro de los misiles, y perdona que me largue en esto, pero es curioso, dentro de los misiles que anunció Putin el desarrollo en esa oportunidad, y además dijo que estaban ya en poder de las Fuerzas Armadas soviéticas, desarrolló un misil que no solamente es capaz de volar hacia su objetivo volando por sobre el Polo Norte, que era la lógica de las trayectorias que tenían durante la Guerra Fría, sino que además generaron un misil con capacidad de volar por sobre el Polo Sur, es decir, salir de Rusia y dar la vuelta al mundo entero para caer en otro objetivo que esté en el hemisferio norte. Entonces, ese desarrollo nuclear, ese desarrollo de armamento sofisticado, ese desarrollo militar permanente por parte, deja ver un poco cuál es la intencionalidad del Estado ruso en estas acciones. Y desde esa perspectiva, Cristian, con un presidente Putin que, a pesar de todas las sanciones que se han anunciado por parte de la comunidad internacional, parece no aflojar en su comportamiento, tomando en cuenta todo lo que ya hemos conversado, cómo están las condiciones actuales, también el rol que juega aquí Occidente en este conflicto. ¿Crees que el diálogo puede dar algún tipo de frutos, que se pueden hacer algún tipo de concesión que pueda conducir a un cese al fuego? Lo que pasa es que bueno que me tocaste el punto, porque eso permite ir al tema de las negociaciones, de la negociación de ayer, una negociación bien particular, una negociación que se desarrolló en los peores términos que se puede desarrollar una negociación para Ucrania, porque fue en un territorio no neutral, evidentemente sí, no neutral, en Bielorrusia, y fue sin considerar un alto el fuego. Aquí la lógica, la normalidad de las relaciones internacionales cuando entran en un conflicto es que si existen dos estados que están en guerra, para negociar hay un alto el fuego, no se negocia para el alto el fuego, evidentemente se negocia, y dentro de las negociaciones está el término del conflicto o un cese del fuego. Pero para negociar la lógica debería dictar una relativa irracionalidad también, porque aquí también se habla de decisiones racionales y de un accionar racional del presidente Putin, pero a veces ese accionar racional se sale por un marco ético y de respeto al derecho internacional. O sea, definitivamente se sale. Entonces puede ser racional, pero no deja de ser perverso. Entonces, en ese contexto de la negociación que se desarrolló para mí en muy malas condiciones, parece haber sido, me acordaba un apunte del tema de negociación internacional, en donde hay un modelo de negociación, hay una estrategia de negociación que se denomina la soviética, ¿no? La soviética o del no ceder, la más dura de las estrategias de negociación, en donde el negociador soviético, el negociador que está adoptando ese modelo de estrategia de negociación, no quiere ceder nada, quiere ganarlo todo.
ganar sin perder, ganar sin ceder. Y pareciera ser esa la actitud del Estado ruso, en particular de su líder, el presidente Putin. Pero obviamente que se está viendo enfrentado a sanciones que son bastante interesantes. No solamente Marianne conversaba muy detalladamente sobre los diferentes tipos de sanción, pero fíjate que ayer viendo algunos medios y siguiendo el conflicto en medios internacionales, por ejemplo, Turquía, haciendo uso, que no es una sanción, pero sí es una acción. Es importante, no solamente son sanciones, sino que son acciones. Por ejemplo, el corte de relaciones diplomáticas por parte de algunos estados con Rusia es una acción bastante relevante y una acción de presión en el ámbito de lo diplomático. Y lo que hizo Turquía en particular fue que, de acuerdo al tratado de Montreux de 1936, Turquía puede cerrar el estrecho del Bósforo a buques de guerra, y lo hizo, lo decretó sobre ese tipo de situaciones. Entonces ya hay sanciones que son más efectivas. Por ejemplo, Canadá y la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea cerraron el espacio aéreo al vuelo de aeronaves rusas. Esas son sanciones también que tienen que ver con que se van asimilando un poco más, que van teniendo un nivel de mayor presión, que le van quitando libertad de acción al agresor, en este caso a uno de los estados que producto de la sorpresa y de la capacidad ofensiva. Uno de los principios de la guerra más importantes es la iniciativa, es el logro de la libertad de acción a través de la iniciativa. Y eso es lo que tiene, pero ahora las negociaciones pudieran tratar de coartar eso. Cristian, me gustaría detenerme también en la estrategia rusa, donde pareciera que se han encontrado ahí con distintos obstáculos en el camino, que no todo ha salido según lo previsto para el presidente Vladimir Putin. Ya van 6 días de guerra, no han podido tomarse ninguna ciudad importante. Siempre uno escuchaba aquí, una de las cosas que se valoraban de Vladimir Putin era que era considerado un gran estratega. ¿Cómo queda ahora a partir de lo que hemos visto? Lo que pasa es que lo que aplica el presidente Putin está en el nivel, no quiero confundir el concepto, pero aplica el concepto de la gran estrategia, ¿no? El presidente, el líder de un Estado, aplica el concepto de la gran estrategia, que significa que él maniobra para lograr sus objetivos políticos con todos los elementos del poder nacional, que no es solamente el militar, sino que es el militar, el económico, el social, el político, el de informaciones, el de la tecnología. Se amplía un poco más en todos los elementos del poder nacional o el análisis de todos los elementos del poder nacional. Entonces sí, efectivamente, el presidente Putin puede ser un gran estratega en el contexto de la gran estrategia, pero otra cosa que ocurre es el nivel de la estrategia militar, digamos, que es el empleo puro de la fuerza militar para cumplir el objetivo político, que es lo que está haciendo a través de la ofensiva y a través de otros medios, etcétera, y este empleo irracional también y desproporcionado de armas que está usando, como se vio en el caso de esta ciudad del este de Yarkov. Pero este es el nivel de la estrategia, y viene un nivel más abajo, que es el nivel operacional, que es, por ejemplo, lo que están haciendo las fuerzas que están ingresando y que están desarrollando operaciones. Ahí quiero detenerme en el tema del convoy, que mucho se ha hablado sobre el tema del convoy. La estrategia soviética, y bueno, hago la analogía soviética-rusa en el oro, porque se entiende que la República Soviética se desintegró como Estado. La estrategia soviética, pero rusa, pero que heredada de la estrategia soviética, de avance y de ocupación, que estaba prevista, que de hecho la OTAN tenía previsto enfrentarse de esta forma a los rusos durante la Guerra Fría, considera estas grandes columnas, el avanzar en grandes columnas a través de las carreteras, digamos, inicialmente lejos del frente, y una vez acercándose a los frentes de batalla en donde se le opone resistencia, se despliegan. Entonces eso le da una mayor movilidad estratégica. Este ingreso de este convoy de 60 kilómetros, como se describía, es impresionante y genera un poco de temor, pero sigue un poco esa lógica, el alimentar la ofensiva. Según eso, para ya ir cerrando cortito, esta resistencia férrea que hemos visto por parte de los ucranianos, ¿hasta qué punto debiera sostenerse? ¿Ya no debiera sostenerse ante el avance ruso que se espera para los próximos días? Te agradezco mucho la pregunta, porque justamente que me hubiera gustado terminar con eso. En el fondo, aquí lo que ocurre también es que se está desarrollando, se lleva adelante una guerra de ocupación, y las guerras de ocupación normalmente tienen una férrea resistencia, y esa resistencia, y muchos ejércitos, el ejército norteamericano cuando entró en Bagdad, de la coalición internacional cuando entró en Bagdad, se demoró como 7 horas en llegar a Bagdad, pero se demoró como 10 años
en ocupar Bagdad. Quiero hacer esa analogía también con lo que pasó en Afganistán, si bien es cierto los escenarios son totalmente diferentes. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a empezar hay un concepto que se llama el concepto de guerra asimétrica, y esa guerra asimétrica es la que lleva adelante el que está en desventaja asimétrica, o sea, que está en asimetría, es decir, que está en desventaja de poder. Y esa guerra asimétrica es una guerra insurgente, una guerra de guerrilla, una guerra de sabotaje, una guerra de emboscada. Y esa guerra en los tiempos actuales, y desde hace mucho tiempo, y lo podemos ver en Gaza, y en otras tantas partes, en otros escenarios de conflicto, también se puede llevar las ciudades. Y la resistencia ucraniana en la ciudad, en cualquiera de las ciudades que se va a desarrollar, de hecho se generan, sobre todo Kiev, que es una ciudad que es atravesada por un gran río, el río Dnieper. Entonces se genera una cantidad, no es tan fácil, y quiero decir esto, que cuando aparezca seguramente el día de mañana, llegando al Palacio Presidencial, las fuerzas rusas, eso no significa que se han tomado Kiev. Tomar Kiev con las condiciones con la resistencia que se puede dar ahí, puede demorar muchísimo. Y eso me recuerda un poco también, y a esto hay que asociarlo, a la gran cohesión que ha alcanzado el pueblo ucraniano bajo el liderazgo del presidente Zelensky. Y esa cohesión es lo más parecido al espíritu del cuerpo, spirit de corps, que en el fondo que tiene que ver con la capacidad de mantenerse cohesionado en pos de la lucha. Porque una persona está dispuesta a morir por sus ideales y por su nación, porque ha alcanzado ese nivel de spirit de corps. Y todos los problemas. Eso se vio, y para terminar simplemente, se vio reflejado claramente en la plaza de Maidán, en los incidentes del 2014, que se llamó el Euromaidán, donde la población de Kiev y otras poblaciones de otras partes resistieron durante 9 meses el asedio de las fuerzas del gobierno. Y el espíritu del cuerpo y la cohesión que se logró en esa resistencia esta es la misma generación que resistió el Maidán, es la que va a resistir al ejército ruso en el futuro. Sí, bien, súper interesante esta conversación, nos da ahí para largo, este conflicto también va a continuar, ya vamos a tener tiempo para seguir profundizando en otros aspectos que nos quedaron ahora pendientes. Cristian, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por haber expuesto aquí tus puntos de vista y tu mirada aquí en Mega Noticias. Que estés muy bien. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias a ti, felicitaciones de nuevo por el seguimiento del conflicto que lo estamos haciendo en forma excepcional. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Ya son las 11:04, es momento de hacer una pausa, ya estamos de regreso, ya viene Claudia Salas con la segunda parte de Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien.